Muy buenas tardes, amigos y amigas de elpensador.io, un medio de comunicación dedicado a la reflexión, a la opinión, a la academia, al pensamiento. Hoy nos reunimos en esta tercera sesión, tercera edición de nuestro programa A lo que nos convoca, que tradicionalmente cuenta con la participación de nuestro querido amigo, el abogado Claudio Blanco, pero que en esta ocasión en especial tenemos una invitada. Tenemos a la académica Teresita Rocha, que viene desde México y que es académica de la Universidad Mayor, doctora en salud pública, investigadora del tema de las migraciones y que hoy nos acompaña porque precisamente el tema que nos convoca hoy es el tema de la migración, que está tremendamente contingente. Bienvenida Teresita, bienvenido Claudio Blanco. Muchas gracias. Hola, Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar de inmediato y sin mucho preámbulo, porque la verdad es que los últimos días han estado tremendamente contingentes y de manera preocupante, diría yo, respecto de cómo se ha estado manejando el tema de la migración. Hoy ya en condición de crisis migratoria, pero también desde el punto de vista crítico en torno a cómo se está tratando, más que el fenómeno en sí mismo. Y vamos a hablar de eso directamente. Teresita Rocha, académica, ha sido una de las grandes investigadoras de este tema, ha estado involucrada en el tema de la migración, investigando la situación chilena, investigando el tema de los haitianos, investigando también su situación en otras fronteras. Teresita, cuéntanos, por favor, qué es lo que nos puedes decir acerca de este fenómeno en la contingencia que estamos viviendo. Sí, claro, muchas gracias por la invitación y yo quería mencionar antes de platicar sobre lo que está pasando en el norte de Chile y sobre la reciente publicación del reglamento de la ley de migración, solo como de manera muy global comentar que el fenómeno de migración internacional es un tema muy importante. En 2020 hay casi 272 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, lo cual representa el 4% de la población global. Y a pesar de las restricciones que observamos en muchos países del mundo por la pandemia del COVID-19, hay 84 millones de desplazados. Esto incluye desplazados internos, personas solicitando refugio, etc. Entonces es un tema muy importante y ahora en Chile estamos viviendo desde hace ya unos meses un tema muy importante en el norte y una especial atención a los ingresos por pasos no habilitados, sobre todo de venezolanos. Y yo creo que es muy importante comentar que justo el viernes se publicó este nuevo reglamento en esta crisis, ¿no? Y a lo mejor ustedes pueden contar un poco más sobre lo que está pasando en el norte. Sí. Claudio, adelante. Sí, hola Teresita, Álvaro. Bien, como dice Teresita, el fenómeno migratorio es bastante complejo y delicado, sobre todo lo que vive nuestro país. Chile es el país que tiene la población migrante más grande de la región, con 8% de su población que asciende a cerca de 1.400.000 habitantes. Eso no es menor, sobre todo con las políticas migratorias que se están implementando y con la publicación del reglamento. Menos de un año pasó justamente desde que se publicó la nueva ley migratoria hasta que se publica el reglamento, que da vigencia justamente a la ley migratoria, que establece, por cierto, bastantes conceptos nuevos y sobre todo uno que está provocando bastante discusión, que es la reconducción. La reconducción de los migrantes, para que no nos perdamos tampoco en entender la reconducción. La reconducción establece que aquel extranjero que ingresa por paso no habilitado, pero que no ha ingresado al país y es detenido entre el espacio, digamos, que media entre el territorio del país extranjero y el territorio nacional, es llevado al país de origen. Es decir, si venía de Bolivia, es reconducido a Bolivia. Nunca ingresó al país. Hay una sanción que aplica justamente el reglamento, que son 6 meses para que no pueda volver a ingresar al país. Y hay un problema ya que se está generando, sobre todo en Bolivia, porque... Perdón, Claudio, solo para tener claro el concepto, esto significa entonces que aquel que, pasó la línea fronteriza, pero no alcanzó a llegar a la aduana, por ejemplo.
No, o a no, que Policía podría haber hecho el Internacional. trámite, bueno, que al ser reconducido está ingresando por paso no habilitado. Entonces, sale del territorio extranjero, por ejemplo, boliviano, y no ingresa al territorio nacional. Ahí es reconducido al país de origen. Pero ¿a qué nos referimos con no ingresar en términos concretos? Significa que no pasó por Policía Internacional. Eso nomás. Exactamente, Ah, ya. exactamente. Y exactamente. hay nada más un comentario porque la ley dice que lo pueden regresar al país de origen o al de su proveniencia. O sea, la persona no necesariamente, si no es si la persona es guatemalteca, la van a regresar a Bolivia si viene de Bolivia. Entonces, Exacto, ese es un exacto. matiz importante que no estaba antes. Sí, efectivamente, Teresita, es así. Entonces, simplemente estamos chuteando a los inmigrantes que entran por pasos no habilitados. Los No, chuteamos hacia no, la frontera no, yo no creo que de estemos, donde vengan. no creo que estemos chuteando. Lo que pasa es que a ver, no nos perdamos que la antigua ley migratoria era del año 1975. Entonces, falta, y lo que pasó justamente con esta ley que se discutió 8 en el Congreso, que también hace un poco el reconocimiento de la mujer. Fíjate tú que es bastante importante en términos de aplicación práctica sobre la mujer embarazada, la trata de mujeres, que también le establece la posibilidad de tener una visa especial, ya cosa que no contemplaba la antigua ley. Pero hay un procedimiento establecido respecto de la expulsión. Eso también hay que analizarlo desde un punto de vista, por ejemplo, más práctico de quién tiene la facultad para poder expulsar, cuáles son las oportunidades para expulsar. Aquí hay una distinción. ¿Quién tiene la facultad? Hay una expulsión vía administrativa y una expulsión vía judicial. Y vía administrativa, naturalmente, es el Ministerio, en este caso el Departamento de Extranjería, que tiene la posibilidad de poder, a través de un procedimiento administrativo, notificar la salida del país en un plazo súper acotado. Estamos hablando que son 10 días desde la notificación para poder defenderse. Posteriormente, tienen también una instancia administrativa a través de un recurso especial, que viene a ser un recurso casi de protección, pero especial de extranjería, que también tiene una tramitación más breve y que se agregan, digamos, de forma preferente en las tablas. Esto es para acotar todos los procesos y no dilatar justamente la estadía de un migrante. Y esto se dio, a mi modo de ver, en tiempo récord, porque la situación de asesinato que se produjo del camionero en el norte del país, yo creo que fue clave para que se promulgara y se publicara el reglamento de la ley de migración. A ver, lo que estás diciendo entonces es que la Contraloría habría tenido esto a lo mejor guardado y que se gatilló entonces la aprobación del reglamento que estaba viéndose en Contraloría por un asesinato. No, yo no. Suena feo, suena fuerte, pero yo creo que, Puede bueno, ser una hipótesis, digo. es que no es la Contraloría, es el Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior es quien tenía que dictar el reglamento. Me parece raro que no se haya dictado y que haya sido justamente en este momento bastante álgido que se vive en el norte del país, sobre todo. Recordemos que hace un par de semanas también pasó lo de la agresión a carabineros. Así Y es. eso también provocó una situación bastante importante en Iquique, con paralización de casi toda la ciudad. Entonces, el fenómeno migratorio se tiene que abordar de distintas maneras. Hay una situación puntual, por ejemplo, en el Pacto de Marrakech, que Chile no escribió, que justamente el presidente electo Boric sí era adscrito, digamos, o era partidario de su aplicación en su programa de gobierno. Entonces, son 23 países los que no adquirieron al Pacto de Marrakech, que establece, digamos, un pacto migratorio mundial, ¿ya? Entonces, creo que la situación principalmente está gatillada por los acontecimientos de delincuencia y de seguridad que se estableció en el país. Eso ha sido clave para que se promulgue y se publique el reglamento migratorio. A mí me gustaría añadir ahí algunos temas porque yo creo que la percepción y cómo están manejando los medios este tema es súper importante. Y nada más para también mencionar algunas cifras y dar contexto, es que yo creo que este reglamento es una respuesta todavía más dura
sobre todo al ingreso por pasos no habilitados. Sin embargo, desde el 2019, las personas han estado solicitando desde Venezuela y desde otros países visas, ¿no? Por ejemplo, esta visa de responsabilidad democrática. Y casi un 73% fueron rechazadas o se quedaron en un estatus sin resolver. Entonces, nosotros no sabemos qué ha pasado con estas solicitudes, ¿cierto? Entonces, tienes a personas haciendo los trámites de una forma ordenada y en el momento en que esto no es exitoso, se buscan otras formas de ingresar. Y de hecho, lo que se ha mostrado en los medios en los últimos días es gente tratando de entrar en campamentos, y yo creo que esto es nada más una parte muy pequeña de lo que realmente el fenómeno migratorio en Chile es. Incluso lo que mencionabas, Claudio, estuve buscando algunas cifras. El Servicio Jesuita Migrante tiene anuarios que publican todos los años, y en el 2019 lo que ellos mostraban es que únicamente el 1.7% de los crímenes están asociados a personas extranjeras. Es bajísimo. Y de esto tampoco se habla, ¿no? Tampoco escuchamos sobre esto. CIPER Académico también tiene algunas notas en donde no se encuentra un efecto de la inmigración en las tasas de victimización, a pesar de que la migración ha subido en los últimos años. Entonces yo creo que poner esto en perspectiva es bien importante, porque uno ve las noticias y solo está viendo, ¿no?, toda esta crisis, xenofobia, pero en realidad los números no interpelan a esto que estamos viendo. Yo creo que lamentablemente además pagan justo los pecadores. Sí, además los periodistas no están haciendo bien su trabajo. Y lo digo como periodista. Efectivamente, como dice Teresita, hay una manipulación de cifras. Primero, hay estudios que demuestran que hay una correlación directa o que hay un efecto inmediato después de algún crimen cometido por un inmigrante, en que las pautas noticiosas explosivamente se llenan de noticias relativas al tema. Cosa que no ocurre con otro tipo de crímenes. Los crímenes cometidos por nacionales no tienen el mismo tratamiento, y efectivamente hay un tratamiento xenofóbico en las pautas noticiosas. Pero no será por el tipo de... Pero Álvaro, ¿no será por el tipo de crimen también? Por el tipo de delito ha cambiado. Mira, coincidentemente con este aumento de población migrante desde los últimos 10 años, yo creo, el tipo de delito en Chile ha aumentado y ha habido una mutación del delito. O sea, el sicariato casi era una figura muy poco usada en Chile. Por ejemplo, la cercenación de miembros también. Ya, pero el que el crimen en Chile esté tomando prácticas que se ven en prácticamente las noticias internacionales, o, sin ir más lejos, en las series policiales que uno ve hasta por Netflix. O sea, que el crimen esté importando prácticas no quiere decir que el crimen sea extranjero. Es decir, no es que sean extranjeros los que estén cometiendo crímenes necesariamente. De hecho, las cifras que da Teresita son súper interesantes. Es alrededor de un 2% o menos de los crímenes, de eso respecto de los imputados. Los condenados son todavía menor. Significa entonces, y proporcionalmente respecto a la población migrante en Chile, es ínfimo. Entonces, pero ojo, no se puede hacer una correlación entre el crimen o la ocurrencia de determinados tipos de crímenes y que hayan ingresado extranjeros. Esa correlación es una correlación manipulada por los medios. Puede ser, pero estamos hablando también de una cifra negra, que es la que tampoco conocemos, porque nosotros sabemos de la cantidad de migrantes regulares, pero no de los irregulares, y ahí bueno, aún así, y con mayor razón, porque si hoy día el 8% de los inmigrantes en Chile, o sea, el 8% de la población son inmigrantes, si le sumamos un probable ingreso irregular, podríamos llegar, supongamos, que al 10 o 12% como mucho. Aún frente a eso, la proporción de crímenes cometidos por extranjeros o donde son imputados extranjeros es todavía menor. Entonces, no podemos relacionar una cosa con la otra. Y yo creo que ahí el tema que toca Claudia es muy importante, porque al final yo creo que una de las soluciones
no es seguir securitizando la frontera, sino regularizar a las personas que ya están dentro. Porque si tú sabes cuántas personas hay, si el RUT lo tienen vencido y los actualizas, entonces al final tú puedes saber a qué se dedican esas personas, si hay desempleo, cuáles las actividades, y lo que está pasando justo ahora es que hay muchas personas en el limbo, con muy poca posibilidad de regularizarse. Así es, así es. Y déjame decir algunas cifras adicionales. Fíjate que, y más bien ser crítico respecto de algunas cosas que están diciéndose. Por ejemplo, Álvaro Bellorio, el director del Servicio de Extranjería, acaba de aparecer en los medios de comunicación, haciendo una relación a propósito de una portada que salió en la segunda, durante la campaña electoral, donde el actual presidente electo, Gabriel Boric, anunciaba que podría haber determinados perdonazos, entre comillas, respecto del ingreso clandestino. Y según Bellorio, al mes siguiente se duplicaron los ingresos clandestinos. Bueno, Bellorio no entregó ninguna cifra respecto a eso. Y es mentira lo que acaba de decir. Es más, voy a decir lo siguiente: de acuerdo al Servicio Jesuita de Migrantes, el verdadero aumento de ingresos clandestinos se produjo entre 2019 y 2021. Todavía no había campaña electoral, todavía Boric no decía ninguna cosa, y ahí el salto fue de 8.000 ingresos clandestinos aproximadamente, 8.500. De hecho, había habido un pico anterior, incluso desde los 6.000 a los 8.000, entre el viaje del presidente Piñera cuando fue a Cúcuta y cuando se comenzó a operar efectivamente la visa de responsabilidad democrática, y después de que empezó a operar la visa de responsabilidad democrática, el salto fue de 8.000 a 8.500, ¿verdad?, a 56.000, que se llegó en 2021, a fines del 2021. Entonces, Bellono está mintiendo. El gobierno actual está mintiendo. No pueden decir que hay una correlación entre eso y lo otro. Y eso es solo una muestra más de la manipulación que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y hay otra parte importante que yo creo que también hace falta enfatizar y que sí se menciona en algunas secciones de la ley, del nuevo reglamento, es que el cierre de fronteras en general casi nunca obtiene la detención de la migración irregular, sino que la vuelve más peligrosa, aumenta el tráfico de personas, porque los migrantes van a seguir tratando de cruzar y van a seguir tratando de entrar, y eso se ha observado en la frontera de México con Estados Unidos por años. La gente se va por zonas más áridas, por el desierto, dado que hay securitización en ciertos puntos. Entonces, en una de las secciones del reglamento sí se menciona que si las personas tienen problemas de salud, se les va a atender, si vienen mujeres, niños no acompañados, embarazadas. Pero yo creo que esto ya se ha observado en el norte, porque las condiciones climáticas en el norte también son extremas, y yo creo que el securitizar más lo único que va a empujar es a este tipo de mayores peligros, accidentes, etcétera. Ahora, yo me pregunto algo, Teresita, Claudio. Hoy día la securitización extrema ha ido de la mano y está yendo de la mano con un estado de excepción que se acaba de dictar para 4 provincias: Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa. Tamarugal es donde está precisamente la comuna de Colchane, que es la principal puerta de entrada ilegal. Pero mi pregunta es la siguiente: frente a este nuevo reglamento, ¿vale la pena entonces, a propósito del cual, reglamento a propósito del cual ni siquiera las policías están bien capacitadas hoy día, y estamos metiendo militares a las fronteras para que están menos preparados aún respecto a este nuevo reglamento de la ley? Yo no sé, No sé qué les parece. Claudio, pero yo creo que es también una medida política, porque hay una presión fuerte, no nada más de los camioneros, sino de la sociedad civil, que se lleva observando en manifestaciones y en quema de las pertenencias de los migrantes. Entonces, yo pensaría que es una respuesta más bien política, más que sea realmente una necesidad, esta demostración militar tan fuerte. Sí, yo coincido con lo que dice Teresita. Creo que hay una respuesta política por el gobierno, principalmente por los fenómenos sociales. Acá no solamente delincuencia, no nos perdamos en eso, porque el fenómeno migratorio no viene aparejado solamente de la delincuencia, viene de la mano también de una planificación social.
de la cual el país no está preparado. Y yo creo que pocos países pueden estar preparados para una modificación de la planificación social. Estamos pensando que este 1.400.000 de migrantes que ingresaron o que son parte de la población chilena necesitan vivienda, necesitan empleo, necesitan salud, y el Estado no está preparado quizás para un crecimiento tan grande de población. Hay que considerar de que la pirámide poblacional chilena está invertida, por tanto necesitamos población más joven, estamos envejeciendo, y eso significa que tenemos que tener una política migratoria moderna, una política migratoria que permita justamente que llegue gente en edad laboral que sea un aporte para nuestro país. Sobre lo que decía Teresita, respecto del ingreso especial que se habla por causas humanitarias, a eso me parece que se estaba refiriendo. Sí, yo lo estuve revisando y encontré tres causas principales por causa humanitaria. Uno, que conste un grave riesgo para la vida y la salud de la persona extranjera. Otro que me parece bastante bueno en materia humanitaria, que un pariente cercano se encuentre en un estado de salud terminal o que hubiera fallecido. Y un tercero que queda un poco al arbitrio siempre de la autoridad, ¿cierto? Que la autoridad administrativa establezca uno distinto. Por tanto, que hay como abierto un poco a la discusión y a la aplicación y la interpretación propia de la autoridad. Eso en cuanto a la causa humanitaria. Y respecto de lo que comentaba Álvaro, claro, hay una cifra que se dio hace poco, que 60 migrantes ya fueron reconducidos a Bolivia. Entonces, sí, yo pienso que responde justamente a quizás una medida, y sobre todo la aplicación también de este estado de excepciones, son efectivamente una respuesta a la galería, o la respuesta rápida. Y sobre lo último que quería comentar sobre la preparación, que pregunta Álvaro si se encuentran capacitados o no capacitados, no, nadie se encuentra capacitado, si esto acaba de ser promulgado y publicado, entonces aquí tiene que haber una aplicación. Nadie sabía que se iba a publicar hasta el día sábado. Entonces, esto es un estudio actual que se tiene que hacer de la normativa y del reglamento. El reglamento es el que manda en este caso. Entonces, va a haber un periodo de aplicación que se tiene que dar, que va a ser rápido, porque Carabineros, que se ocupa de investigaciones, tienen asesorías jurídicas, por tanto, estarán estudiando, haciendo implementación o aplicación del reglamento, pero mientras tanto van a aplicar, obviamente, el conocimiento del reglamento en el estado inmediato que lo conocen. Y hay algo importante también, es que no se menciona el tema del refugio, y ese ha sido también algo controversial durante los últimos años en Chile, porque muchas de las personas que han ingresado, sobre todo venezolanos, de alguna forma caerían en la clasificación de refugiado, que es cuando una persona se encuentra fuera de su país y tiene temor de ser perseguido por raza, religión, nacionalidad o pertenece a un grupo social. Y de hecho, si observamos las cifras, los estatus de refugiado que ha entregado el gobierno chileno son bajísimos. De entre enero y junio del 2019 se registraron 16.000 solicitudes, casi 17.000, y un porcentaje bajísimo fue los que fueron exitosos. Entonces, yo creo que el reglamento también empuja a todavía un porcentaje más bajo de entrega de refugio. Teresita, si hace mención al refugio en el artículo 103 y el 106, y hace mención en particular sobre cualquier tipo de asilo en relación a ideología incluso y a circunstancias políticas del país. Sí. Pero esas circunstancias políticas no las explica, o sea, quedan completamente abiertas a una interpretación de la autoridad. Ese es un poquito la diferencia. Y en la práctica ha sido muy limitado los casos de refugio que el Estado chileno ha entregado. Claro. Y bueno, así como van las cosas, los inmigrantes van a terminar pidiendo refugio de los propios chilenos. Pues, porque aquí mismo se está sufriendo la discriminación y el acoso en función de su condición y de su origen. Y no lo digo como ironía.
veámoslo incluso con lo que pasó en Iquique. En Iquique, en la plaza de Iquique, cuando se pusieron a quemar cosas de los inmigrantes a vista y paciencia de la policía, eso es una persecución por raza, por origen, por condición social. Sí, por idioma. Lamentablemente, sí, lamentablemente pagan justo los pecadores, porque de verdad que es verdad que hay migrantes que viajan a otros países y van a delinquir, que se va a tener una mala vida, pero eso es una cifra ínfima en realidad. La gente que viaja y que quiere hacer una nueva vida, gente de trabajo, esfuerzo, y no me refiero solamente a venezolanos, me refiero a haitianos, a dominicanos, peruanos, a la población peruana en Chile, que es numerosísima, ha aportado pero mucho, mucho, mucho a levantar este país. Entonces, y lo mismo pasa en el caso de Teresita, lo que pasa en Estados Unidos, México, la misma situación. Entonces, somos esencialmente formados a través de población migrante. No existe un país que únicamente haya sido habitado por los nacionales de eso. No existe. Siempre hemos sido población migrante. Hemos buscado comida, hemos buscado a través del comercio. Entonces, estamos constantemente en movimiento y esto no va a parar. Sí, es un fenómeno que es para el futuro. Y bueno, y ahí también otro tema importante que se habla poco, en el año 2019 y 2020 salieron muchas personas también, o sea, ha habido emigración también desde Chile por las condiciones tan complicadas en las que se encuentran muchos migrantes. Entonces, nada de esto se escucha, nada más uno observa que no están entrando por pasos no habilitados, pero de hecho, en 2019 y 2020, la variación fue del menos 12%. Perdón, del 65%, o sea, digamos que ha sido negativo, o sea, ha habido más egresos que ingresos en las distintas regiones, sobre todo del norte del país. Esto también está en el reporte del Servicio Jesuita Migrante publicado el año pasado sobre dinámicas fronterizas. Entonces, eso tampoco se menciona, y en el proyecto de Fondesit de Iniciación que yo tengo, muchísimos haitianos se han ido de Chile, que llevan aquí un promedio de 6 años, no han podido reunificar a su familia y se están yendo a México y a Estados Unidos. Entonces, este año que obtengamos cifras más actualizadas, probablemente veamos una disminución considerable de algunos colectivos de migrantes, incluyendo el haitiano. Lo que dice Teresita de los haitianos sobre todo llama a reflexionar, porque más encima del haitiano habla otro idioma. Entonces, tiene que hacer un esfuerzo adicional al llegar a Chile para poder darse a entender, aprender el idioma y luego incorporarse a la sociedad. Entonces, es un trabajo bastante importante el que hace la población haitiana. Es un desafío bonito el que tiene el nuevo gobierno, porque, claro... Bonito. Importante. Es un desafío terrible. Pero es bonito Y de porque... hecho, yo francamente, Claudio, veo que realmente lo que le están dejando ahora es una condición muy, muy difícil de manejar. Fíjate que no solo por las medidas efectistas que el gobierno actual está tomando, que van a ser difíciles de revertir, porque entonces va a llegar una ministra del Interior, Isquia Siches, en marzo, y va a tener que decidir si continúa o no con este estado de excepción que francamente no tiene ningún sentido y que no detiene nada. Y tampoco va a ser capaz de controlar, como no controla el estado de excepción, nada tampoco en la macrozona sur, mal llamada macrozona sur, usted sabe que me opongo a ese término, pero este estado de excepción en las provincias del norte tampoco va a tener ningún efecto, pero entonces va a ser un cacho para el próximo gobierno que va a asumir el 11 de marzo. Y va a ser un cacho también el tema de algunas de las inversiones no, es mal usada la palabra, gastos que se están empezando a usar. Fíjate, Claudio, Teresita, que se acaba de saber que el gobierno actual se gastó el 42% del presupuesto anual del servicio de migraciones en 3 carpas que se instalaron en Colchane, en Iquique, en otra parte más. Las 3 carpas costaron, por supuesto por trato directo, 1.500 millones de pesos, más 100 millones de pesos por 3 meses para operarlas, o sea, el personal que a lo mejor las mantiene en pie, más 3.300 millones de pesos en darles comida diaria, una sola, un snack frío a los migrantes que están siendo atendidos en esas 3 carpas, sin agua potable. Entonces,
ya no estamos gastando esa millonada. El próximo gobierno va a tener que decidir entonces no solo si mantiene las medidas efectistas, también se mantiene este gasto. Pero yo tengo una pregunta para los dos, y sobre todo para Teresita. La política migratoria o la política de los gobiernos en materia migratoria, si bien yo coincido con Álvaro que es un poco efectista, pero ¿qué solución se da? Si esa es la pregunta, porque en el norte hay una situación casi de descontrol, pero ¿qué solución se le puede dar? O sea, yo me pongo en el lugar del gobierno. Gobierno, tengo la posibilidad, y esta ley se discutió por 8 años, no es una ley que se haya discutido, fue 8 años de discusión, y tenía que entrar en vigencia una vez que entrara el reglamento. Yo por eso en su oportunidad, en el momento dije que esto era, digamos, una publicación por el momento político, el momento actual de seguridad que se publica justamente. Y yo creo que es así, porque es el momento donde el gobierno tiene que reaccionar. O sea, se publica el reglamento, entramos en vigencia con la nueva ley. Y de aquí para adelante nos hacemos cargo hasta marzo. Queda un mes de gobierno, si no queda más que eso, menos de un mes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno actual? Pues está bien, establece estado de excepción, restringe libertades, pero ¿qué puede hacer? Esa es mi pregunta. ¿O qué es lo que ves tú, Teresita o Álvaro, que hacen en otros países? Yo desconozco en realidad la política o las decisiones de los gobiernos en política migratoria de los países vecinos, de México. No sé cómo están funcionando, no sé si está correcto o no. No, yo creo que ahí hay como dos vertientes. Una es a corto plazo, ¿no? Porque esto es una crisis de ahora. Y yo también creo que es una crisis de producto de una percepción que se lleva arrastrando desde hace ya muchos meses. Entonces, claro, la respuesta del estado de excepción fue una respuesta a la crisis. Pero yo creo que las respuestas más factibles vienen como más a mediano plazo, es cambiar el discurso, regularizar. O sea, de hecho, ahorita hay un proceso abierto para regularizar a las personas que ingresaron por pasos habilitados antes del 18 de marzo del 2020. Entonces, eso se tiene que seguir implementando porque hay muchas personas que ya están aquí, que tienen familia, que no están regularizadas. Entonces, yo creo que, bueno, claro, el gobierno actual tiene un mes, pero esto es algo que tiene que continuarse en el gobierno siguiente. Y lo que comentabas también, Claudio, yo creo que eso también es más a largo plazo, el tema demográfico. O sea, se tiene que abordar la migración desde oportunidades, desde contribución cultural y demográfica, porque este es un fenómeno que no va a terminar. Y el que la sociedad de acogida tenga esta presión y este rechazo es fuerte. Y un tema que comentabas tú, Álvaro, es el tema de los recursos. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas proveedoras de salud en el norte, en el marco de un proyecto de la Universidad del Desarrollo, que mencionan que se necesita que los recursos aumenten, sobre todo para esta población migrante que está en el norte, porque se necesitan atención a salud primaria y muchas veces de más largo plazo. Y claro, la sociedad de acogida lo resiente, porque no hay recursos suficientes para las personas locales y mucho menos para las personas que están ingresando. Entonces, esos son esfuerzos que se tienen que hacer y probablemente eso todo lo va a tener que hacer el nuevo gobierno, porque este gobierno ya se va. Y lo triste, Teresita, es que tuvieron mucho tiempo para poder hacerlo. Mira, Claudio, a tu pregunta, yo tengo la impresión de que aquí ha habido una gran falla en la forma de gestionar el problema. No es solo un tema de política migratoria, es un tema de gestión también. Si tú fueras dueño de un supermercado y de pronto empiezas a ver que se empieza a golpear la gente en las cajas, ¿tú qué haces? Abres más cajas, todas las cajas posibles, aceleras el proceso. Es lo que debió haber partido en términos de gestión de logística de ingreso el gobierno actual. Durante todo este tiempo se ha detectado que desde el 2018 a la fecha ha habido un aumento en la demanda por ingresar. No solo tendría que haber puesto más inversiones, más funcionarios para el ingreso y para hacer que esos ingresos sean lo más regulares posibles, sino también para que la tramitación posterior de las regularizaciones que han estado pidiendo, tal como decía Teresita, se haga de la manera más ágil posible. En cambio, no han aumentado personal, no han aumentado gastos para ese tipo de gestión
y han estado agolpando y generando un cuello de botella que termina por tener más inmigrantes ilegales dentro de las fronteras. Entonces, ahí lo que me parece es que tendríamos que partir por algo simple, que tiene que ver con gestionar mejor esto. Si usted tiene más demanda de ingresos, gestiónela mejor, atiéndala a tiempo y tenga entonces los recursos suficientes para eso. Y enseguida también, segundo tema de gestión, es lo que está diciendo Teresita. Es absolutamente imprescindible que cuando usted tiene un aumento, del mismo modo que cuando usted aumente la cantidad de carabineros en época de vacaciones de verano, en un balneario del litoral central, dado que aumenta la población flotante, si usted ve que está aumentando la población flotante en las comunas que están recibiendo inmigrantes en el norte del país, también tiene que aumentar la dotación de servicios, policía, servicios de salud. Tiene que haber un aumento, y no lo hubo, y no lo ha habido durante todos estos meses. Eso es una decisión política, y eso se ha hecho intencionalmente. Y eso ha sido una falla. Básicamente, esas son las dos grandes medidas que entonces tendría que tomar el gobierno entrante el 11 de marzo. Pero esa ha sido una falla de gestión tremenda, y diría yo, casi criminal, en algunos casos. Y yo creo que al final ha sido absolutamente consciente, porque es una forma de apretar a la gente que ya está aquí y obteniendo muchas veces que se vayan del país. Por ahí va. Sí, yo creo que va por ahí. Sí, sí, es invitarlos a irse. Sí, esa es la verdad. Es invitarlos elegantemente a irse. Es complejo. Hay un tema del reglamento que comenta Teresita, que comentó sobre el tema de la familia. Y sobre ese tema es bien importante, por ejemplo, hacer hincapié en que los procesos de expulsión son individuales, no colectivos, ¿ya? Aquí es la persona que tiene que ser notificada respecto a la expulsión. Puede que haya ingresado toda su familia, pero si esa persona, el padre, por ejemplo, es notificado, es el padre el único que va a ser sujeto del proceso de expulsión, no así la mujer ni los hijos, ¿ya? Son todos los procesos individuales, para que también quede claro eso, que creo que es bastante importante. Hay una modernización también respecto de la antigua ley migratoria, que se ajusta un poco a los tiempos actuales, al tema de los procesos electrónicos que se pueden pedir a través de Internet, que da respuesta un poco a terminar con las filas eternas, que eran indignantes. Bueno, y que todavía se pueden sacar hasta números, pero indignante ver las filas que eran de cuadras y cuadras para hacer trámites migratorios. Eso habla también un poco de lo poco actualizado que estamos justamente en esta materia, porque hoy con clave única, incluso a través de un formulario simple, a través de Internet, se podía evitar todo esto. Pero es una falta de respeto para la persona. Teresita, Claudio, ya nos está pillando el reloj. No sé si algún último comentario a propósito del tema. Podríamos hablar todo el día sobre migraciones, pero ya nos tenemos que ir. ¿Teresita? Solamente repetir lo que ya habíamos comentado, que al final creo que los elementos positivos de la migración, que son muchos, se deben rescatar. Y yo tengo fe y espero que el nuevo gobierno lo haga, porque si no, esta crisis va a seguir escalando y al final la migración hacia Chile regional no va a parar por las distintas condiciones en las que nos encontramos, por la pandemia y incluso por cambio climático en algunos lugares. Entonces creo que el discurso y la forma en la que se aborda debe de cambiar. ¿Claudio? Pucha, el tema es muy, muy, muy actual, muy contingente y, como dices, todo para un programa extendido. Darle las gracias a Teresita por sus luces, por su participación. Hemos aprendido muchísimo de tema migratorio, yo creo que nos quedamos cortos, así que vamos a conversar con él a ver si podemos hacer sobre alguna materia en particular, quizás otra invitación que nos pueda quizás hablar de pactos migratorios o de, digamos, políticas migratorias comparadas con las chilenas, que yo creo que sería bien interesante. Y quedamos abiertos al otro tema, pues, Álvaro. Sí, pronto, ya vamos a conversar del otro. Antes, Teresita ya es parte de la casa a partir de hoy, así que vamos a invitarla, porque además este tema va a continuar probablemente
claro. en las portadas. Así que vamos a tener todavía mucho que Y aquí conversar. viene Y además para que el nos aporte cuente el resultado migratorio, de sus investigaciones, perdón. Claro que sí. y viene acá a mostrar justamente el aporte migratorio de México, pues, ¿ah? ¿Te das cuenta? Por supuesto, además. Claro. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues, cuídense mucho, que la fuerza los acompañe. Claudio, nos encontramos en el siguiente segmento. ¿Ah? Un Un abrazo. abrazo. Hasta Chao, chao. luego.